Y dentro de los profetas esta es ya la segunda parte del libro de los 12. Sé que el 12 es muy importante. Allí tienen una diapositiva donde están las divisiones de la Biblia hebrea. Primero está la Torá, o sea, la ley, que son los 5 libros de Moisés. Ya hace mucho que los vimos, los primeritos que vimos. Luego viene la división llamada de los Neviim, o sea, los profetas. Y en los profetas vimos algunos libros que, pues sí, son de profetas, y otros que aunque consideramos que, bueno, como profetas, no, pero bueno, ahí están, libros de historia, diríamos nosotros, pero el maestro nos explicaba cómo la historia es parte de la profecía, en el sentido de que también es palabra de Dios, y que lo que tenemos ahí es una historia interpretada a la luz del pacto de Dios con su pueblo. Y bueno, ahí estamos entonces habiendo visto ya Oseas. Hoy nos toca ver esta parte que es Joel, Amós y Abdías. Como están chiquitos, pues los juntamos. Vamos a ver esos 3. Y claro, para la próxima semana ya se va a venir Jonás, Miqueas y Nahum. De aquí entonces es donde estamos ahorita. En la tercera división, que son los Ketubim, o los escritos, pues ya vimos todos, vimos los poéticos, ¿no? Salmos, proverbios o sapienciales, y vimos también Esdras, Nehemías, y también ya vimos Daniel, ya vimos Esther, y por supuesto ya vimos Crónicas. En la división 12, 5, 12, pues ya también es básicamente lo mismo. Tenemos los 5 del Pentateuco, los 12, que diríamos son como la historia de Israel. Luego tenemos los 5 que están en medio, que son los sapienciales o poéticos. Después los profetas mayores, llamados así porque tenemos la mayor cantidad, es decir, es una cuestión de cantidad, no de calidad, mayor cantidad de sus escritos. Y luego los menores, que estamos ahorita viéndolos, que se les llama así porque no es que quizá escribieron igual, no sabemos, pero nos han llegado muy poco de su producción literaria, por eso son los menores. Y en esta cronología, pues ahí están en amarillo, que amarillo, mírame a fuerzas, los menores, y en un lugar, en un colorcito turquesa, los mayores. Con los mayores ya terminamos. Pues ahorita estamos viendo estos, ya vimos Oseas, ahora vamos a ver a Joel, Amós y Abdías. En este mapa también podemos ver la división de los reinos de Israel y de Judá. Como es la mayor parte, pues sí, son las otras tribus. Y sin embargo, la promesa del Mesías, la promesa del libertador, estaba en Judá. Decíamos como al separarse los reinos, pues no solamente desecharon políticamente a Judá, sino también espiritualmente, que tuvieron que sufrir las consecuencias. Algunos profetas se dedicaron a predicar a Judá, otros al sur de Judá y otros al norte, Israel, y ahí están, como estaban geográficamente. En la lección anterior, entonces, empezamos el estudio del libro de los 12, o sea, los profetas menores. Cada uno merece un estudio por separado. Si tuviéramos tiempo, energía también. En el plan que tenemos estudiar toda la Biblia en un año, pues no nos queda tiempo, más que para estudiar una por una y a veces juntas, como en este caso. En la lección pasada sí nada más estudiamos Oseas, pero aquí vamos a ver Joel, Amós y Abdías. Como les digo, no es mucho porque es poquito el material, pero claro, de todas formas, no son cosas muy sencillitas, no nada más es un saludo y ya. Si hay mucha teología, hay mucha enseñanza en esos libros también.
Próxima lección vamos a enfocar nuestro estudio en Jonás y Miqueas. Luego estudiaremos a Nahum, Habacuc y Sofonías. Y el último estudio tendrá que ver con los 3 profetas menores post-exílicos, es decir, Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego vamos a hacer un repaso. Algunos maestros al repaso le llaman examen, o al examen le llaman repaso, Entonces, no sé si el maestro quiere decir verdaderamente un repaso o un examen, o sea, las 2 cosas. Ya, porque habiendo estudiado todo el Antiguo Testamento, tenemos que estar súper listos para un repaso, un examen. Y antes de entrar, pues, en nuestro estudio del Nuevo Testamento, vamos a tener ese repaso del Antiguo Testamento. Joel, Amós. Joel, la teología de una plaga de langostas. El maestro acostumbraba a decir que la experiencia es la mejor maestra, pero también es la más dura. Y pues sí es cierto. Imagínense una plaga de langostas. ¿Qué experiencia pueden aprender a través de esto? ¿No? Okay, a través de esa experiencia que pueden aprender. Pues vamos a ver, Joel, lo que nos dice. Su nombre dice que es hijo de Petuel, es todo lo que sabemos. Realmente no se sabe mucho de este profeta, nada más dice que era hijo de Petuel, no sabemos más. Quiere decir Jehová es Dios, y esta es la verdad que resume el mensaje del libro. Fue profeta para Judá. Ahora, no es posible realmente poner fecha, porque no es como otros profetas, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, ¿no? Daniel u otros que decían, el día tal del rey fulano, y hasta decían casi la hora cuando ocurrió esto y esto. Joel no. Podemos concluir que su profecía es una de las primeras, más o menos por ahí entre 835, por ahí del 800. Esto solamente lo podemos concluir, inferir, por el nombre de los enemigos que se mencionan en el libro. Así que ahí andaban. Tanto si andaban esos pueblos por ahí, pues más o menos le podemos asignar entonces la fecha a este libro entre el 800, 835, por ahí. Hace referencia a los fenicios, los filisteos, los egipcios y los edomitas. Entonces, la referencia a estos grupos, a estas etnias, nos sitúa en el periodo del reino dividido, cuando ambos reinos, Judá y Israel, todavía existían, y en realidad los asirios y los babilonios aún no eran una amenaza para ellos, todavía no habían llegado a ser enemigos. Entonces ahí los enemigos son más bien los pueblos cercanos, los que están alrededor, los vecinos, no los del norte, que en este caso muy al norte de los asirios y todavía más al norte de los babilonios, todavía no. De los enemigos mencionados, fenicios, filisteos, egipcios, pues son los vecinos, los que estaban allí cerquita. Pues como todavía estaban allí y todavía estaban molestando al pueblo, pues podemos inferir una fecha temprana. Dividimos el libro en 3 partes. Un llamado insólito, un llamado extraño, un llamado raro que uno no se espera, el significado profundo. Y la palabra clave del libro, el día del Señor. El día del Señor. Entonces son las 3 partes, el llamado insólito, el significado profundo y el día del Señor. La plaga de langostas. La plaga de langostas era y todavía, porque todavía hay ese tipo de plagas, no crean que ya nos deshicimos de ellas, eran algo de temer. Acababa con todo en un tiempo corto. Y los sentimientos de frustración, incapacidad, tomaban posesión del espíritu humano. Porque se imaginan si tenemos un campo y de pronto ya no hay nada. Trae frustración y además, ¿qué se puede hacer? Y la plaga dura mucho tiempo, porque viene en etapas. Cuando las plantas, vienen las langostas y se comen todo, pero empiezan a crecer de nuevo
La esperanza vuelve a brotar otra vez, pues los huevecillos dejados por la langosta revientan y las orugas comen todos los nuevos brotes. Dice, apenas hay promesa de vida cuando de nuevo en la siguiente etapa el desarrollo del insecto acaba con todo de vuelta. Hasta que el insecto adulto de nuevo come todo y se va para completar su ciclo de metamorfosis en otro lugar. Entonces realmente es, apenas hay un poquito de esperanza y viene, se come todo. Todo. Joel se dirige a los pecadores y dice que todo esto es un llamado a contemplar su situación, a que escuchen la voz de Dios. Se dirige luego, sobre todo a los sacerdotes, y les llama a humillación y arrepentimiento. Ellos como líderes tenían que estar al pendiente y pues no estaban. Estaban haciéndose otras cosas o estaban ocupados en otras cosas y no estaban cuidando del cuidado, no tenían cuidado de la vida espiritual del pueblo. Y por eso les dice que se arrepientan. Les llama a humillarse y a arrepentirse. Hasta los bramidos de los animales del campo son parte del llamamiento. Y este debe hacer que el pueblo recapitule, que piense qué es lo que tiene que hacer, arrepentirse y llegarse a su Dios. Los pensamientos de todos deben enfocarse en el día de Jehová. Y les decía yo que esa es la palabra clave. Cuando dice, cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová, vamos a ver después qué significa eso. Pero vemos la plaga de langostas. El primero es el llamado sobre todo a los líderes, a la gente en general, pero a los líderes para que regresen a su Dios. Y luego el significado profundo de la plaga de langostas, la teología de la plaga de langostas. ¿Cuál es el significado de esto? Él interpreta la plaga como un aviso y un juicio más importante. Las plagas vienen para que, bueno, creo que lo estamos experimentando ahorita, sentimos esa sensación de impotencia, porque no podemos hacer casi nada. Podemos hacer vacunas si las hicimos, aplicarlas si ya las aplicamos, pero esa falta de control, y era lo que pasaba con esa plaga de langostas, con las plagas, así es. Ese sentido de impotencia, de no poder hacer algo para parar la destrucción. Y Joel emplea la figura de la trompeta, que era un instrumento de aviso y anuncio para indicar que es algo que debe llamar la atención de todos. Es un anuncio del día de Jehová. Y el ejército de langostas indica un ejército de veras, que será el ejército de Dios para castigar a los rebeldes y a los desobedientes. Simboliza pues la destrucción que vendrá sobre ellos, porque no quieren regresar a su Dios. Pues ahí está el significado, no es nada más un fenómeno natural, sino que tiene un significado más profundo todavía, que el pueblo pues tiene que poner atención. Ya se le está avisando y el profeta está interpretando esta plaga pues como un llamamiento para poner atención porque viene un juicio y ese juicio es el día de Jehová. Pero el propósito del ejército no es simplemente de castigar, sino que es un sincero llamado al arrepentimiento. Que ellos se den cuenta de que no pueden controlar la destrucción. No pueden fumigar a las langostas y ya se acabó. No. Tienen que arrepentirse. Y por segunda vez, Dios hace sonar la trompeta para anunciar que todavía espera que el pueblo vuelva. Él todavía está diciendo, yo les estoy diciendo, vengan, vengan. Y yo voy a responder, pero tienen que venir. Llama a una asamblea de ayuno y penitencia, de confesión y petición de perdón, junto con un anuncio de su misericordia. Nosotros seguimos los cultos de una ciudad en India, Chennai, en el sur de India,
Es una mega iglesia, es enorme. Cuando empezó la pandemia, pues allá en India les fue muy mal y le sigue yendo mal. Y el pastor, bueno, los pastores, vamos a llamaron, convocaron a la congregación al ayuno, a la penitencia. Porque ellos se dieron cuenta de que estas cosas suceden para que dejemos de confiar en nuestros recursos, porque se pueden ir. Dejar de confiar no solamente en los recursos financieros, también de salud, que en cualquier momento podemos perder. Y entonces nos llama con estas, el pueblo de Israel llamaba y a nosotros también, para acercarnos, para que ellos se acercaran a su Dios. Anuncia también la misericordia. Dios promete que su visitación al mundo será de bendición para toda la creación, tanto para los animales y plantas como para los hombres. Recuerden, es la creación, no es la naturaleza. No es la naturaleza la que está sufriendo, sino la creación, la que va a también participar de esta sanación. Y un versículo pues muy famoso, además, que dice: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, todo esto, la plaga, los avisos, tienen como propósito hacer conocido a Dios, que Dios se manifiesta en el pueblo y que el pueblo no se avergüenza, que no se, como antes decía acá, no le van a decir los demás, ¿y dónde está tu Dios? No, sino que en verdad, si se arrepienten, Dios va a sanar su tierra. La plaga de langostas y el día del Señor. Joel se mueve en un plano todavía más profundo, más alto. Habla de lo que pasará después de esto. Y Pedro lo interpreta allá en Hechos como los postreros días, allá en su sermón de Pentecostés. Joel habla de un regreso, una restauración del pueblo del pacto, de una época del Espíritu Santo, cuando Dios morará con su pueblo y todo el mundo conocerá a Jehová desde su habitación, su santo monte. Así lo dice en el versículo 17 del capítulo 3. Conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. El mundo será juzgado por la voz de Jehová que saldrá de Jerusalén, pero Jehová limpiará la sangre de las gentes y morará con ellos. Y en el libro, pues, de Hechos, es el apóstol Pedro el que aplica estos versículos, los versículos sobre todo que dicen que va a derramar su espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, sobre siervos, sobre siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto del derramamiento del Espíritu Santo, que se cumple en el Pentecostés. El Joel describe el último juicio de Dios, el día del Señor, que es grande, que es día terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La respuesta es que nadie. Nadie podrá presentarse ante el justo Dios. Nosotros por nosotros mismos nunca podremos soportar el justo juicio divino. ¿Quién podrá decir yo? Pero si hemos puesto nuestra fe en Cristo para la expiación de nuestros pecados, seremos salvos. Por tanto, no tenemos nada que temer en el día del juicio de Jehová. Porque tendremos quien haya pagado por nuestro pecado. Claro, implica un arrepentimiento, implica un acto de fe. Un acto de fe de poner nuestra confianza en Cristo. Como dice, hay un autor que se llama Ray Stedman. Así como la profecía de Oseas revela el corazón de Dios, la de Joel revela su mano, la mano que controla el destino, que mueve la historia.
Vamos a ver Amós. Ya quedamos yendo muy rápido porque el tiempo, aunque son chiquitos, pero sí tienen profundidad. Un llamado a rendir cuentas. Amós se le ha considerado, y por eso es muy importante, muy famoso también, por ser el profeta de la justicia social. Esta idea de la justicia social que tiene que ver con la distribución de los bienes, de los recursos entre los diversos miembros de la sociedad, pero tomando en consideración los menos protegidos, tomando en consideración los más débiles, los niños, los ancianos y las mujeres, si los miembros más desprotegidos, eso es la justicia social, los pobres. Y en el caso de Amós, que además su nombre quiere decir carga, eso es lo que prevalece, si es un llamado a rendir cuentas, a que las personas tomen pues su papel como, usando palabras modernas como agentes de cambio. Amós era joven cuando Oseas era viejo, coincidieron algunos años. Él nos dice que él era pastor de Tecoa, un pueblo rural en Judá, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, y fue llamado a profetizar en Israel, el reino del norte. Entonces, pues sí, Amós tenía ahí un problema porque él era del sur y se le estaba pidiendo que fuera a el norte a predicar allá. Y además él mismo confiesa que es un campesino. Bueno, no debemos pensar que era un campesino no educado, porque a veces tenemos esa idea de que cuando son campesinos quieren decir personas iletradas o personas no educadas. No es el caso porque la pues, tradición en el pueblo de Israel era que la mayoría, o de hecho todos, cuando menos todos los hombres, pero las mujeres también, tenían que saber leer y escribir bien, no nada más saberse el abecedario y medio leer, no, tenían que leer bien para ser capaces de leer la Torá. Y no era para leer así un cómic, sino era para leer algo bien escrito como es la Torá, como es los salmos, como son los libros de Moisés. Entonces alguien tenía que leer y aprender a leer bien. Entonces él no era un iletrado, era así, aunque sí era campesino. Y de hecho hay un poco de controversia ahí de que algunos lo dicen que era un campesino pobre, otros dicen que no, que por lo que dice ahí en su profecía, parece ser que era más bien como un pequeño propietario que tenía un ranchito, que no era así, no era un jornalero. Bueno, sea como sea, sí es cierto que venía de un pueblo rural, que venía no era de la capital, sino estaba a 20 kilómetros de Jerusalén, y pues que fue llamado a profetizar en Israel, el reino del norte. Eso pues sí le daba una desventaja, pero pues cuando Dios llama, llama, y llama a quien quiere, y con donde quiere, y lo envía a donde quiere. Entonces este campesino pues fue enviado a predicar al reino del norte. Ahora el lenguaje, la forma del libro, sí le dan un sabor rústico, una poderosa simplicidad al libro, al estilo. El libro tiene el propósito de pedir cuentas a todo el mundo, pero especialmente al pueblo del pacto. Y aquí en Amós tenemos una estrategia muy importante del libro. Van a ver qué es lo que hace. Pues primero, pues es Amós, desempeñó el cargo en los días, él sí dice, un poquito más, da un poquito más de información, eventualmente dice que él profetizó durante los días de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Entonces les decía que sí coincide con Oseas. Predicó contra el culto del becerro adorado en Betel. Pero imagínense, Betel, sabemos el significado del nombre. Casa de Dios. Bueno, ya hubo una tradición muy antigua, desde la época de Jacob, Betel, casa de Dios. Allí Jacob había hecho un altar porque allí había visto la escalera que subía al cielo. ¿Y qué había allí? Un becerro.
Claro, había un sacerdote muy importante llamado Amasías, que era el sacerdote que cuidaba del becerro. Eh, pues no le pareció muy bien a este sacerdote la predicación de Amós y lo acusó, ¿no? Andaba provocando disturbios. Mm, según la tradición judía, lo persiguió, ¿no? También el hijo de Masías, persiguieron al profeta, eventualmente lo asesinaron, de eso no lo dice el texto, no estamos seguros, no sabemos, pero esa es la tradición judía, de que sí fue martirizado. Bueno, independientemente de eso, sí sabemos que no le cayó muy bien al sacerdote del becerro que fuera a predicar allí. Para facilitar nuestro estudio, vamos a dividir el libro en 4 partes. Primero lo tenemos allí 8 proclamaciones. Luego 3 sermones. Después 5 visiones y luego una restauración. Pues ahí tenemos unos 9 capítulos, está un poquito más grande, ¿no? Que el que acabamos de ver, que es Joel. Y pues tiene un poquito más de material. Entonces, primero las 8 proclamaciones. Luego los 3 sermones, luego las 5 visiones y luego una restauración. Primero las 8 declaraciones. Son de la misma, hechas de la misma forma, del mismo molde. Todas anuncian el juicio de Dios, que pues ya era de esperar, puesto que ya la maldad rebasaba los límites. Y para introducir el juicio, emplea una fórmula literaria. Cuando dice por 3 pecados y por el cuarto, no quiere decir que nada más eran 1, 2, 3, 4, sino simplemente por un número específico completo de X de pecados, que pues ya se había acabado la tolerancia, y las declaraciones describen un círculo alrededor de Israel, pero se concentran en quien es el receptor principal del mensaje de Amós. Es decir, empieza por los pueblos de alrededor, para finalmente llegar el turno de Israel. Pero esa es la estrategia, empezar primero con los de alrededor. Y hay un comentarista que dice que cuando los israelíes escuchaban esto, pues hasta seguramente aplaudían, no, sí, 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 y venía el juicio contra un grupo de hecho, sus enemigos, y todos aplaudían. Y ya no les gustó tanto cuando les tocó su turno. Pero en las 8 declaraciones, pues el profeta, entonces dice de los diferentes, que de hecho eran enemigos del pueblo, que ellos iban a sufrir un castigo. Y dice por qué. Dice por qué. Y generalmente pues es por su crueldad, por la manera como se ensañaban con los cautivos, con los pueblos también de alrededor. A veces uno piensa que cuando lee el Antiguo Testamento, ¿no? Qué mal que el pueblo destruya al otro pueblo. Pero debemos recordar que pues ninguno de ellos eran hermanitos de la caridad. Si los pueblos eran todos contra todos. Y en cuanto veían que uno era débil, se le aventaban y lo destrozaban y se lo repartían. Entonces no debemos pensar también que estas cuestiones de guerra son modernas, no, al contrario, son súper antiguas y entre ellos mismos a veces hacían alianzas para destruir a un pueblo y quedarse con los bienes. Los bienes, entiéndase, no nada más el oro y la plata, sino también los esclavos. Tomaban a las mujeres, a los niños, los esclavizaban y los vendían como esclavos. Entonces era como, había que estarse cuidando constantemente del vecino, porque en cualquier momento el vecino podía atacar. Pues imagínense esa situación. Nosotros quizás no estamos tan pues, conscientes de eso, pero así eran, los pueblos eran pueblos malvados. Y ya mencioné también cómo incluso sus prácticas religiosas eran malvadas. Estaban basadas en el abuso, sobre todo contra los niños, contra las jovencitas. Entonces no eran así como inocentes, no. Todos ellos por eso están aquí diciendo, ustedes han hecho maldades y van a sufrir el castigo. Son 8 declaraciones y en todas las declaraciones el elemento del juicio es el fuego,
y el pueblo es castigado por su culpabilidad, por sus pecados. En el caso de las otras naciones, no Judá e Israel, es por su inhumanidad, por ser tan salvajes, tan crueles, es decir, crueles en el trato con otras naciones, especialmente el pueblo del pacto. Porque eran, y como os decía, así era, así lo hacían, no es que fueran de manera particular, ni tampoco nada más está dirigido a ellos. Si analizamos la historia, incluso de nuestro continente, de América, también acá las tribus indígenas eran crueles. Los mexicas eran odiados por los pueblos a los que habían sometido, porque eran crueles, porque eran sanguinarios. En el Suramérica igual. Entonces los pueblos practican ese tipo de crueldad quizá para pues hacerse temer, para que no se atrevan a sublevarse. Así están buscándolo, pero maltratan sobre todo, como les decía, los miembros más débiles de la sociedad, que son los niños, que son las mujeres y que son los ancianos. Pero se puede imaginar pues que los que escuchaban las declaraciones lo hicieron con agrado, ¿no? Entonces, sí, échale más, ¿no? Cuando hablaba de Amor, no cuando hablaba de Edom, o cuando hablaba de Tiro, sí, estaban muy felices de que Amós estuviera pues predicando juicio, el juicio de Jehová, y que les dijera que sí, que el rey se va en cautiverio, sí, también Moab, a todos, muy a gusto. Porque estaba Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá, e Israel. Entonces, muy a gusto, ¿no? Bravo, bravo, contra Damasco, sí, contra Gaza, sí, contra Tiro, sí, contra Edom, sí, Amón, sí. También les toca Judá e Israel. 3 hermanos. En esta parte encontramos 3 discursos. Contienen el mismo mensaje. El juicio es merecido y decretado. Y esta parte es el mero corazón del libro. El juicio es merecido. Los capítulos del 3 al 6. Que habla como de el rugido del león. La destrucción de Samaria. Israel será castigado. Cada uno de los 3 sermones comienza con la fórmula, es decir, una fórmula literaria. Oíd esta palabra. Allí está en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Oíd esta palabra. No son sermones muy agradables, porque son sermones de juicio. Emplean la pregunta retórica. Y cuando dicen, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod, en los palacios de Egipto, reunidos por los montes de Samaria. Y todo lo que dice, castigaré los altares de Betel, serán cortados los cuernos del altar. Heriré la casa de invierno con la casa de verano, las casas de marfil perecerán, las casas serán arruinadas. El último del sermón es más largo porque contiene una aplicación especial, pero aquí en esos sermones donde habla pues en contra de estas personas que vivían en medio de la riqueza, de la opulencia. Imagínense una casa de marfil. Y el famoso 4:1, ¿no? En contra de las señoras de Samaria, cuando le llaman las vacas de Basán, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, que dicen a los señores, traigan, beberemos. Y la imagen de la vaca, pues una persona muy bien alimentada, pero a costa del sufrimiento de los demás. Pues aquí el problema no es la riqueza, bueno, ojalá todos fuéramos ricos. El problema no es la riqueza, sino que
Así se enriquecen, pero no comparten, al contrario, oprimen al pobre, quebrantan a los menesterosos. El primer sermón pues acentúa los pecados de la culpabilidad de los que están allí. El segundo se enfoca en el pasado y el tercero en el porvenir. El primer sermón declara el veredicto, sentencia de Dios a su pueblo, afirma que el pueblo fue preferido, que ha recibido innumerables bendiciones, menciona sus privilegios en una serie de preguntas retóricas que hacen que el pueblo piense. Jehová rugió, todos lo oyeron, Dios habló, nadie tiene excusa. Hasta las naciones paganas son testigos y han de aprender. Habían escuchado ellos la palabra. Entonces no tenían ninguna excusa para decir, es que no sabíamos. No, sí sabían. Sí sabían y a pesar de eso no quisieron hacer caso. El segundo ya decía, es pues hasta un insulto cuando habla de la manada de las vacas. Probablemente también, además, sea una referencia a las prácticas religiosas del Baal, que ya mencionamos la vez pasada, el becerro, el toro, y la prostitución religiosa del pueblo. Porque junto con el Baal, ¿se acuerdan que lo vimos, les decía yo la vez pasada? Está la acera, está también Astarot, si van por parejas. En las religiones, generalmente, que son religiones además de la fertilidad, son parejas. Y la vaca, los egipcios llamaban la diosa Hathor, son el buey Apis, todos se encuentran, son muy frecuentes para simbolizar pues el matrimonio divino y se basan en prácticas de prostitución, tanto masculina como femenina. Pero con todo y todo esto, Dios expresa su tristeza y dice 5 veces, mas no solvisteis a mí. Y se os hizo estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Y sufrieron hambre, sufrieron plagas. Y aún así, no quisieron buscar a Dios. Y uno dice, ay, qué necios, ¿no? Así es el ser humano. A pesar de que estaban sufriendo, que venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad. Maté a espada a vuestros jóvenes. Hice subir alrededor de vuestros campamentos. No os volvisteis. La intención, a pesar de la notadura, es amorosa. Dios suplica a su pueblo que recapitule, que recapacite y se vuelva a Él. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El tercer sermón es el más largo. Es una descripción del juicio de Jehová. Empieza con una expresión de dolor, una lamentación, del estilo de Jeremías, sobre la Virgen de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Luego da una serie de pronunciamientos relacionados cada uno, empezando con la fórmula otra vez. Así dice Jehová. Buscadme y viviréis. A través de todo el discurso, la idea de buscar a Jehová y vivir. Cada vez expresada de una forma diferente, pero se repite la idea. Buscadme y viviréis. Busquéis en Betel, entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Buscad a Jehová y vivid. Y el 8 es muy bonito porque dice, buscad al que hace las pléyades y el Orión. No vayan a buscar las estrellas, vayan a buscar al creador de las estrellas. No vayan a buscar el sol, no vayan a buscar el mar, sino vayan al que hizo el sol.
Vayan al que hizo el mar. El sermón se dirige a dos clases de gente. Los hipócritas que fingían desear el día de Jehová y los religionistas o religiosos que guardaban las fiestas y el ritual. Ahora no hay nada de malo en ser religioso. Qué bien que guardemos las fiestas y los rituales. Pero tiene que haber coherencia entre la persona religiosa y una vida limpia. Porque estos religionistas vivieron una vida de pecado. Entonces eran, como más tarde, ¿no? Jesús va a acusar a los fariseos. Eran personas que exteriormente, pues, se veían bien, cumplían con la religión y con los ritos. Hacían holocaustos, llevaban ofrendas de paz, tenían conciertos con cantos, con salmodias. Pero llevaban una vida de pecado. Y a ellos les dice Jehová, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. La segunda clase son los indiferentes, los reposados en Sión. El profeta describe el lujo casi bestial en que vivían y declaraba que contra ellos la destrucción sería rápida y completa. Esos reposados en Sión, confiados en el monte de Samaria, notables y príncipes en las naciones. Duermen en camas de marfil, ya, imagínense una cama de marfil. Comen corderos del rebaño, gorjean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David. Pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Si no hay nada de malo otra vez en disfrutar esas riquezas, pero la falta de caridad, la falta de no tomar en cuenta al necesitado. Para ellos no mencionan la posibilidad de perdón, porque están endurecidos en su pecado, porque confían en sus bienes, en sus riquezas, en su poderío económico y social. Vienen 5 visiones. En esta parte Dios da al profeta 5 visiones, revelaciones del juicio venidero. En cada caso, la visión está precedida por las palabras, así me ha mostrado Jehová. Y las 5 figuras del juicio son las langostas, el fuego, la plomada del albañil, el canastillo de fruta de verano y el Señor que está sobre el altar. El mensaje de esta parte es doble. El juicio es irrevocable, irresistible. El juicio es merecido y justo. Israel, por su comportamiento, se ha hecho como las naciones. Y por eso Dios lo trata como a las naciones. Dios es un Dios justo, que castiga los crímenes de todos los hombres, tanto si pertenecen a naciones paganas como si son su pueblo escogido. Una restauración. En aquel día, o sea, el día del Señor, Dios levantará el tabernáculo de David. Esta es una figura mixta que junta las ideas del reino y del sacerdocio. Se refiere a un nuevo orden. Este orden es obra de Jehová. Yo, dice Jehová, levantaré, cerraré, traeré, plantaré. Y hay 3 pasos en la obra que Dios realizará. El primero es levantar, el segundo es traer y el tercero es plantar. Y tiene que ser así porque va a estar destruido. Entonces, como va a estar destruido, primero pues lo tiene que levantar, luego lo tiene que juntar y luego afirmar, plantar. Desde luego se refiere a lo que Dios hará con su pueblo en los posteros días, en los días del Mesías. Pues termina la profecía con una nota de esperanza, con una nota de júbilo, cuando dice los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Abdías. Abdías es la más chiquita
de todas las profecías. No hay fecha del libro de Abdías, pero el contexto es claro. Los enemigos del pueblo del pacto le asediaban, el pueblo quedó pecaminosamente desanimado, pecaba de cobardía, tenía miedo. El profeta anima al pueblo exponiendo dos temas: la destrucción del enemigo, en este caso es Edom, y la restauración del pueblo del pacto. La primera parte pues ocupa los versículos del 2 al 14 y la segunda del 15 al 21, porque es bien chiquitito, ¿no? Nada más 21 versículos. Edom es el primogénito de pues, hermano mayor de Isaac, y pues era el hermanito gemelo de Jacob, pero como salió primero, pues él tenía la primogenitura. Sin embargo, despreció la primogenitura, luego quiso matar a su hermano, porque Jacob le había robado la bendición. Realmente sí le quitó una bendición que no le correspondía. Es todo un problema ahí de bendición, no tenía por qué hacerlo Jacob, pero bueno, lo hizo. Pero eventualmente sabemos que hubo una reconciliación. Sin embargo, no se olvidó, yo creo, esto, porque los edomitas que habitaban en el monte Seir, al sur del Mar Muerto, hasta el Golfo de Acabá, recordaban quizá esos episodios, pues porque cuando los israelitas viajaban de Egipto a Canaán, los edomitas les impidieron pasar por su territorio, dijeron: no pasarás. Se miran, no vamos a pasar, si tomamos agua te la pagamos, solamente déjanos pasar. No. Después de 400 años, los edomitas vinieron a ser siervos de David. Sin embargo, durante el reinado de Joram, los edomitas causaron una revuelta contra el reinado de Judá. También hubo combates entre Edom y Judá y entre durante los reinados de Josafat, Amasías y Acaz. Edom se regocijó cuando Jerusalén fue destruida. Los babilonios más tarde devastaron Edom, y en la época de los macabeos, ya después, Edom fue anexada al estado judío por Juan Hircano. Cuando los romanos conquistaron Judea, Herodes, de la familia de Edomita, llegó a ser rey. Pues imagínense, después de todo lo que les pasó, uno de la familia, su familia de hecho se convirtió al judaísmo, pero nunca lo aceptaron totalmente los judíos porque sus raíces eran edomitas. Pues este Herodes llegó a ser rey. Sin embargo, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los edomitas desaparecieron de la historia. La primera parte, pues, de esta profecía de Abdías habla de la derrota declarada y la razón de la derrota. Muestra que Dios venga a los que maltratan a su pueblo. Dios se identifica con su pueblo. Y la segunda parte anima por medio de promesas. Dios todavía tiene un propósito para su pueblo, y este propósito asegura su existencia en el porvenir. Y termina con estas palabras profundas: el reino será de Jehová. Los cautivos van a regresar y el reino será de Jehová. También es una profecía que termina con esta nota de esperanza para la restauración de Israel. Abdías trae este mensaje pues de esperanza, advierte acerca del juicio final de Dios sobre Edom y las razones que lo motivan, pero enseña también que el día de Jehová será tanto un día de juicio sobre todas las naciones, como un día de restauración para el pueblo de Israel. Y se puede imaginar los estados, las naciones que escuchaban eso. ¿Y nosotros qué? Jehová es el Dios de Israel, ¿no? No, es el Dios universal. Y aunque quizá no les creían, a lo mejor hasta se burlaban de los profetas. Ay, sí, ¿y tú qué? Tu Dios es, ocúpate de tu propio Dios y dejas a nosotros. Estamos muy felices con Moloch y los demás. Muchas gracias. El juicio es universal, porque Dios no solamente es Dios de ese pueblecito chiquitito de Israel, Dios es un Dios universal. Y la restauración del pueblo, que también es un tema que es básico en todos los profetas. Para la siguiente lección, vamos a leer a Jonás, que también son 4 versículos, muy poquito, y Miqueas.
Miqueas, pues tampoco es tan grande, nada más son 7 capítulos. 7, 4, 11. Lo puedo leer varias veces, ¿eh? Yo, por ejemplo, leía 10 como 10 veces, porque os digo, determinado y lo volví a leer y a leer, porque pues nada más bien poquito. Entonces, vamos a ver Jonás, que es pues muy popular, muy conocido. Vamos a ver la enseñanza de Jonás y de Miqueas. Hermana Saraí, buenas tardes. Bueno, buenas ya. Sí, cuando habla ahí de lo que estaba diciendo usted del pueblo de Israel, que al final Dios, pues estaba diciendo que su pueblo de Israel lo iba, pues, a salvar, ¿verdad? Prácticamente. Pues yo creo que ahí estamos incluidos todos, ¿verdad? En realidad el pueblo de Israel venimos siendo todos los redimidos de todas las Sí, naciones, ¿verdad? El remanente, tanto de Israel como de todas las naciones. El Israel sí, espiritual, ¿verdad? sí, Es como una definitivamente. sombra, ¿verdad? Eso es una Así es. sombra de lo que en realidad habría de ser cabalmente, me imagino. No, sí, no se lo imagine, así es. Desde el inicio, recuerden cuando Abraham fue llamado, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, hasta los mexicas, que estábamos ahí en la mente de Dios. Siempre fue universal, ¿eh? Siempre, siempre. Por eso les decía que esta religión, pues como que tú me decís, ¿esto qué? Digo, ¿qué tengo que ver yo como Edom, no? Edom, Moab. ¿Por qué me va a juzgar a mí? O sea, ¿yo qué? Espérate, nuestro Dios es un Dios universal. Y es un Dios entonces que llama a todos, que no hace excepción de personas, llama a quien quiere. Y, y allí, pues está, como decía yo, la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios que, si bien es cierto que llamó a una familia en particular para que de allí viniera el Mesías, el mensaje pues siempre ha sido universal, siempre. Hasta los egipcios, ¿no? Cuando salió el pueblo de Israel, y sabrán los egipcios que yo soy Dios. ¿Y hubo conversiones entre los egipcios? Claro que sí. ¿Y hubo egipcios que se fueron con el pueblo de Israel, que abandonaron todo y se fueron? Sí los hubo. Sí los hubo. Que abandonaron a sus dioses y abandonaron, bueno, ahora sí que hasta sus casas y se fueron con el pueblo de Israel. Y anduvieron peregrinando también. Digo, no sabemos cuántos ni quiénes, pero de que estaban, estaban. Y de los pueblos de alrededor, pues igual, escuchaban de este Dios y se acercaban. Y el llamado de Dios, por eso, este Dios, el Dios judío, ¿no? El Dios israelita, siempre fue universal, siempre. Y a pesar de que, pues, ni económicamente ni políticamente el pueblo de Israel era importante, adquirió un poco de importancia en la época de David, Salomón, pero realmente no, era, como digo, no tenía importancia política, económica, no. Los otros eran más poderosos, pero espiritualmente era el gigante, porque tenían el conocimiento de Dios. Y además era su responsabilidad comunicarlo, publicarlo. No lo hicieron. Vamos a ver un ejemplo de ahorita de Jonás. No solamente no lo hicieron, sino que hasta se atrevieron a decir que no a Dios. Pero a Dios no se le dice que no. Cuando Dios llama, llama. Y no hay quien se le pueda oponer. Entonces, más vale que seamos obedientes. Él decía, él llama. Leímos rápidamente lo de Joel, ¿no? Cuando dice, voy a derramar mi espíritu sobre todos y sobre vuestros jóvenes, sobre vuestras hijas. Y es el Espíritu de Dios el que pues nos capacita, nos autoriza, además, para predicar. Y yo ya les he mencionado que de los 3 oficios, el oficio de rey sí era para los hombres. Había una reina, pero esas reinas no eran usurpadoras, era para los hombres. El de profeta era para hombres y mujeres. Y de predicar, la predicación. No, el Señor no hace discriminación basada en el género. Para rey y sacerdote, sí.
Pero bueno, mi rey sacerdote ya, ¿no? Aunque los ancianos, ¿verdad? De que nosotros somos el oficio del rey. Está bien, Jane. Pero el oficio de profeta, el oficio de la palabra, de predicar la palabra de Dios, y el oficio de pastor, docente, no de pastor gobernante, el oficio de pastor docente está abierto a las mujeres. Ahí está. Así lo dice Joel. Así lo enseña también la práctica del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y la verdad, yo a veces se me hace el corazón chiquito cuando digo, hay de aquel que se atreve a decirle al Espíritu Santo, aquí no va a haber mujeres predicadoras. ¿Por qué los hay? Están vetando al Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar tanta soberbia? Que el Señor tenga misericordia. Y la tiene. Y la tiene. Entonces hay que prepararnos, predicar. Prepararnos y predicar. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, una disculpa. Se descargó mi teléfono, pero pues la verdad, lo poco que pude escuchar está bastante completo, muy entendible, hermana Saraí, y gracias a Dios por su vida, porque nos está ayudando para comprender la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, en gran parte ya está hecho el trabajo, yo nada más le añado y le coloco tantitos adornitos, pero recuerden que es el trabajo del maestro, del anciano docente, que gracias a Dios pues nos sigue bendiciendo, ¿no? A través de él, a través de su obra. Así como digo, ¿cuántos años hace ya que predicó Miqueas, ¿no? Y todos ellos, pero seguimos siendo bendecidos. Hermana Saraí. Sí, Toño. Acerca de lo que acaba de decir de predicar para hombres y mujeres, la Iglesia Presbiteriana todavía oficialmente no lo ha reconocido para la mujer. Se han estado haciendo estudios, se ha encargado a los ancianos que hagan algunos trabajos, investigaciones, pero no se ha dado todavía, y yo creo que debería de abrirse ya, porque como dice, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Él ve corazones y Dios ha escogido, ¿no? A mujeres, y está en la Biblia, pero todavía hay una resistencia. ¿Cuándo se abrirá ya abiertamente? O sea, ¿cuándo se abrirá esto para que las mujeres puedan ser pastoras? Las iglesias bautistas lo tienen, pero la iglesia presbiteriana. Pues ahí le va el dato, Toño. En la iglesia de Escocia, recuerde que nosotros venimos de la iglesia de Escocia. John Knox, Escocia. No somos de la iglesia anglicana de Enrique VIII, no. Sí, no. Y él, John Knox, discípulo de Juan Calvino. En la iglesia de Escocia, no solamente hay mujeres predicadoras, pastoras, también hay ancianas. El consistorio es mixto. En nuestros orígenes presbiterianos, no se hace discriminación basada en el género. Yo pienso, eso es una posición mía como historiadora, que en nuestro país hay esa reticencia porque todavía guardamos restos del catolicismo, donde en el catolicismo no se permite a mujeres dentro del sacerdocio, nada más hombres. Entonces todavía nos queda eso de la Iglesia Católica, que no nos podemos deshacer de esa carga social. Digo que el machismo, que no sé qué, sí, también, pero en cuanto a la religión, estamos todavía muy influidos, aunque no lo admitamos, por las prácticas de la Iglesia Católica. Y yo creo que ese es un ejemplo. Entonces va a ser muy difícil hasta que no entiendan que eso es lo que está pasando. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, hablando de la Iglesia Católica, que consideremos, por ejemplo, que los matrimonios
tienen que ser oficiados por un pastor. Claro que no, porque el matrimonio no es un sacramento. Entonces, ¿por qué tengo que tener un pastor? No, que yo os declaro y que el hombre no se pare y el lazo. No necesitamos un pastor. Un anciano, cualquier persona lo puede hacer. Digo, es un culto. Pero estamos arrastrando esta idea de que el matrimonio como sacramento y que entonces hacemos el juramento de las... Bueno, sí lo hacemos, pero no necesitamos un pastor porque no es un sacramento. Para la Santa Cena y para el bautizo, sí, tráigame al pastor, pero para el matrimonio no. Y sin embargo, buscamos al pastor. ¿Por qué? Porque tenemos esas cosas de tipo social todavía en nuestra cabecita, en nuestras prácticas. Entonces, como otra vez en la Iglesia Católica no hay mujeres, pues tampoco nosotros queremos poner a las mujeres. ¿Y cuándo va a acabar esto? No lo sé. Pues yo creo Porque que cuando... Toño, porque cuando hacen votaciones en los sínodos, en las asambleas, pues votan los hombres. Es Sí, como, porque los niños de hombres, ¿no? son juez y parte, Toño. Sí, sí. Entonces, Sí, bueno. y yo pienso que todo esto es por falta de estudio, como dice la misma palabra, ¿no? Que uno se aparta del Señor por falta de conocimiento, ¿sí? Sí. Por estudiar la palabra. Comento con un hermano que está como anciano gobernante dentro de la iglesia, bueno, anciano, pero ya no es gobernante, sino el término, precisamente, ¿no? Acerca de la preocupación de prepararse a través de la palabra, no solamente de asistir a los cultos, sí, y estar en los órdenes de culto, sí, los domingos, o pura reunión, ¿no? Pero ¿qué del estudio, qué de la investigación para llegar a esto, ¿no? Para saber realmente, como usted dice, venimos desde Escocia y toda la historia, sí, antiguamente, pues lo estamos viendo, ¿no? A través ahorita del Antiguo Testamento, cómo el pueblo ha venido evolucionando, cómo el conocimiento del Señor ha llegado al hombre, pero no quieren estudiar, sí, salen las votaciones y a veces dicen, bueno, es que no había más y quedan pues los que estuvieron ahí presentes, ¿no? Pero realmente no ha habido esa preocupación, como dice la palabra, ¿no? Hombres de buen testimonio, sí, preparados, sí, llamados por el Señor para poder dar estos resultados, ¿no? Es lo que yo creo. Sí, yo creo que es un tema un poco difícil también por falta de conocimiento, de entender, de investigación, mucha polémica, pero valdría la pena, obviamente, de hacer un estudio serio y para que ya nos dejemos también de decir que no, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo pienso así, ¿no? Y por el momento hay mucha polémica sobre esto, pero hay que seguir estudiando las escrituras para que tengamos un mejor conocimiento de ellas y seguir actuando según la voluntad del Señor. Yo creo que un principio que debemos tener presente es de que la iglesia reformada siempre se está reformando. Entonces, pues en su momento se darán las reformas necesarias, yo creo. Pues, a ver si logro verlo. Hermana, en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, hay un grupo de presbiterianos, de la denominación de donde yo soy, que es la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada. Están viendo, ahorita todavía hay así como que pleito, porque quieren nombrar mujeres como pastoras en San Luis Potosí. Y acá pues oigo las críticas, ¿verdad? De que no, que porque la Biblia no manda eso y que se están extraviando allá en San Luis. Pero resulta, aquí lo malo es de que esas personas que quieren nombrar a mujeres pastoras de la iglesia presbiteriana, pues tienen un poco de pentecostal, o sea, están mezclando la doctrina reformada con la wesleyana o con la arminiana.
es una mezcla, y por eso están tendiendo a ceder a que una mujer sea pastora, pero por Pero a la ver, mezcla que están pero haciendo. hermana, yo le acabo de decir que eso no es cierto. Si ellos realmente son presbiterianos, tendrían que admitir a las mujeres. La iglesia de Escocia lo admite. Ajá, sí, O sea, está mal. pero Es que no conocen la historia. Más bien es sí, eso. pero es que lo que pasa es que en esa iglesia, ¿cómo le diré? Yo sí creo eso que usted dice, es verdad, yo lo acepto, pero lo que pasa allá en San Luis es lo siguiente, que están tan revueltos que ya no haya ni qué hacer, y ya se la dieron por sí, vamos a nombrar a mujeres pastoras que quieran servir a Dios, vamos a nombrar las pastoras, pero ellos en su doctrina es una mezcolanza ya, o Sí, sea, sí, ya no sí. haya para dónde hacerse. ¿Por qué? Pero Porque yo lo he esto, escuchado. sí, hermana, sí, porque no estudian historia. Mira, nada más estudiando la historia, así. Y leyendo, así, sin prejuicios. Leyendo la Biblia. Ah, caray. Ahí dice que las hijas de Felipe eran profetisas. Y aquí dice, el Señor promete que va a derramar de su espíritu de profecía para la predicación. ¿No? ¿Qué creen que es la profecía? ¿No es la predicación? Aquí dice que lo va a derramar sobre sus hijas, sobre sus hijos. ¿Qué? ¿Por ser mexicana ya no me toca? ¿Por ser mexicana ya no aplica? Nada más tienen que leer. Y si Sí, ven la claro. historia, ahí está. No hay que irnos ni a las profundidades, Francis, ni siquiera hacer los grandes estudios. Ahí está clarito. Yendo a la Biblia con un espíritu, claro, humilde, dispuesto además a obedecer y aceptar lo que dice el texto, ahí está. No hay para dónde hacerse. Ni tengo Perdón, y que los apelar a hombres. nadie. Ahí está la escritura. Por favor, la discriminación basada en el género está mal. Y en los seminarios hay inquietud sobre estos temas, Creo que sí hay. porque Sí ahí hay. sería la clave, ¿no? Ahí se están formando pastores y entonces pues es ahí donde tendría que estarse documentando a los estudiantes sobre lo que Sí, dicen, ¿no? yo creo que sí hay esa inquietud y por eso digo, pues a lo mejor sí se ocurre el cambio, ¿no? Porque recordemos que, bueno, finalmente el rey de la iglesia es Cristo, ¿no? Y Cristo pues no hace discriminación, ¿no? Como digo, basada en el género. Porque luego dice, pero Cristo nada más eligió apóstoles hombres. Obviamente, imagínense Cristo eligiendo apóstoles, ¿verdad? El escándalo que se hubiera dado, pues obviamente no iba a traer allí, porque los apóstoles andaban con él, vivían con él, dormían con él, comían con él. A ver, una mujer así, obviamente no. Pero el hecho de que Jesucristo haya llamado solamente hombres no da la obligación de que los pastores sean solamente hombres. No aplica. Porque hasta decimos, ¿no? Que el número fue cerrado, que ya no vamos a, o sí, hay algunos que dicen que sí hay apóstoles, pero decimos que el número de los 12 se cerró. El último fue el apóstol Pablo. Entonces, cuando estamos llamando a mujeres, no estamos llamando a apóstoles en el sentido de que Cristo llamó solamente hombres. Estamos llamando a mujeres que prediquen con el espíritu de profecía que el Señor les dé. Sí, sí ven, ¿no? Los argumentos no son válidos. Y les repito, el argumento de que Cristo llamó solamente apóstoles no es válido, porque no aplica. No estamos poniendo a las mujeres como apóstoles. No les estamos dando el rango, por favor, de Pedro y Bartolomé y todo eso. No. Estamos diciendo simplemente una persona que se dedica a hablar, a predicar, porque el Espíritu Santo le ha llamado. Sí, no han aceptado como pastoras a la mujer, pero sí las usan, las utilizan como misioneras. Como misioneras sí les dan la El absurdo, ¿no? intervención. Sí, tiene razón, Entonces, Toño, tiene toda la razón. A ver, ¿a qué por va la una, misionera? sí, ¿A estarse y ahí hemos visto, picándose la panza? La no, y misionera hemos va a visto predicar, señores. y el Digo, trabajo de las misioneras que hemos visto es bastante satisfactorio y con mucho conocimiento de la así palabra. es, Toño, ya ves cómo no somos lógicos. Tiene razón, Toño, tiene razón, gracias. Sí, 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 así es, así es. No es cuestión, nada más le digo, yo sí pienso que por la influencia de la Iglesia Católica.
No queremos ver a la mujer ahí arriba, como si fuera el santo de los santos. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, hablamos de cosas. Ahora, no es irrelevante, porque esto lo sacamos de aquí. No es irrelevante. Eso es uno de los puntos de Joel, de la promesa de Dios que se cumplió en el Pentecostés. ¿Y había mujeres predicadoras en el Nuevo Testamento en la iglesia? Sí había. Sí. Y a través de toda la historia ha habido, ¿no? Como dice Bandoño, misioneras, sí ha habido. Muchas de nuestras iglesias en México fueron fundadas por misioneras. Aquí tenemos una que está hablando. Gracias, maestra. Yo fui influida por una misionera. Desde que la conocí cuando tenía como 4 o 5 años, y dije, yo quiero ser misionera como la señorita Alicia. Y a los 15 años me fui al seminario. Ese es mi sueño, hermana Saraí. Yo quiero, me gustaría tanto estudiar en el seminario, pero el trabajo y la falta de tiempo, que ahorita ya entré a la escuela y todo, no me lo permite, pero aunque sea por línea, aunque sea de materia en materia. Sí, sí, hermana, no se me eche para atrás. Si el Señor la llamó, sí, no sea rebelde. yo siento un llamado así fuerte. Hermana, fuerte. una materia, inscríbase en línea. Sí. Ahorita esa es una bendición, de verdad, que el Señor nos está dando tantos medios. Vean, ¿dónde estamos? Hasta en Yucatán. Miren, a veces hasta me remuerde la conciencia, siento a veces un remordimiento. ¿Sabe qué, hermana? Lo que uno necesita es organizarse. Sí. Y decir, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Y sí se logra, sí se logra. En una materia, una. Y cuando menos se dé cuenta, ya habrá sacado. Sí. Y ahora, claro, no necesitamos, acuérdense también, no necesitamos el título. Empezar a administrar desde ya. Sí, nada más con aprender cómo y saber historia y saber para poder hacerlo bien. Sí, no, claro, no claro. cometer errores. Y con humildad, porque también se cometen errores, pues bueno, el Señor, ¿no?, es el único perfecto. Pero con aplicación y, como digo, lo importante es estar preparados. La oportunidad de servicio también el Señor la va a proveer. Sí, yo pensé que me iba a dedicar al seminario toda mi vida, resulta que no. Terminé en el TEC de Monterrey, pero el TEC de Monterrey fue mi área de predicación. Yo les predicaba a los muchachos. Ahí yo les predicaba y además me pagaban bien. Pero sí, uno hay que prepararse. Y ya que esté uno preparado, el Señor llama, ¿no? Sí. Y pues Él provee, ¿no? Provee siempre. Así que sigamos adelante, adelante. Y donde sea que estemos, como yo, preparándonos, estos cursos que estamos dando, pues son para eso. La fundación está para eso. Para prepararnos, para seguir. Porque esto nunca se acaba hasta que se acaba. Amén. Así es. Entonces les Bueno. Tarea, Alex. Gracias, maestra Francis. Gracias, Saraí. Bueno, entonces yo les voy a dejar una de Jonás y el pez. Bien. ¿Cuál fue la diferencia en la respuesta al llamado de Dios? Por un lado a Jonás y por otro lado al pez. El pez. Ahí leen, por favor, la diferencia entre el pez y Jonás con respecto al llamamiento de Dios. Caray. También el pez fue llamado, quiero que sepan. Muy interesante. Vamos a revisar. Bueno, lo buscan y nos vemos. Gracias, maestra Saraí. Gracias a ustedes. Adiós. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos. Igual, saludos a todos.